Estamos en el Congreso Futuro, ya lo saben, hemos escuchado distintas, diversas y algunas destacadas y polémicas exposiciones respecto a qué especie queremos ser, que es la llamada del Congreso, que ya tiene un elemento de polémica. Me acompaña Brigitte Baptiste, que es, de acuerdo a distintos medios bien informados colombianos, la persona que más sabe de biología en su país. Biodiversidad. Biodiversidad, muchísimas gracias. Biodiversidad. Muchísimas gracias, Brigitte, por estar con nosotros hoy en Cooperativa. Un gusto y un saludo muy especial a todos los oyentes. Brigitte, primero respecto a la pregunta del Congreso, porque además te vi tuiteando en redes sociales un poco respecto a la presentación de Richard Dawkins, que fue bien particular, bien desafiante para todos los auditores. ¿Qué te parece a ti la pregunta? ¿Te parece que me gustaría que me entregaras una primera reflexión sobre eso? Bueno, creo que la pregunta es muy contemporánea, es una pregunta retadora porque implica que tenemos posibilidad de pensarnos a futuro y que muchas cosas de las que pensemos pues van a estar enmarcadas en nuestra visión política, en nuestra visión religiosa, en nuestra visión de vida, y eso va a definir muchas posibilidades. ¿Qué queremos ser? Es siempre una pregunta complicada. Siempre. A mí me gustaría contar un poco de tu historia, uno de los elementos más importantes de tu historia, y quiero hablarlo desde la ciencia. Cuando pensamos en ciencia todavía pensamos en un científico, en un señor como calvo con un delantal blanco. Esa es todavía como la idea que viene de los dibujos, de las caricaturas, de lo que es un científico. Pero sabemos también que esa mirada era una mirada muy específica, que no incluye a las mujeres, que no incluye a personas trans, por ejemplo, que es tu caso. Y yo quiero saber de qué manera tu camino a conocer mejor la biodiversidad y hablar de esa diversidad con más personas es también un camino en decir, aquí hay una mirada que no está, aquí hay una diversidad que no está desde el punto de vista de quienes observan. Sí, es muy importante que la ciencia en su búsqueda de conocimiento universal de todas maneras reconozca los sabores que le proveen las perspectivas locales, las perspectivas de tradiciones de conocimiento distintas que retan a la ciencia, que al mismo tiempo se alimentan de la ciencia y que tienen que ver con los pueblos indígenas, que tienen que ver con la perspectiva de género en la construcción de conocimiento y que nos demuestran que hacer buena ciencia implica recibir cuestionamientos duros por parte de todos estos grupos de personas que tradicionalmente han estado excluidas del ambiente académico o de esa posibilidad de hacer ciencia y que tienen que ver con esa caricatura a la que nos resistimos muchas del científico de laboratorio, sobre todo el hombre blanco que se cree Dios. ¿Tú crees que tú has ayudado a que más mujeres, hombres trans se incorporen a la ciencia? Porque es una mirada que es invisibilizada, ¿no? Tú eres un caso muy reconocido en Colombia, en tu país, pero no es lo que vemos habitualmente. Bueno, yo esperaría que sí, sobre todo ahora en los últimos años que cada vez la población LGBTI tiene una perspectiva más autónoma, tiene una perspectiva de participación y de contribución a la sociedad en términos, digamos, equitativos. Pero no podría decir que yo soy científica porque soy trans ni viceversa. Creo que ha sido una condición afortunada en mi caso, porque recibí el apoyo de mi familia, porque recibí el apoyo de mis colegas y amigos, de manera que hoy en día trato de entender mucho cómo una perspectiva femenina del conocimiento podría incidir en que más mujeres, en que más chicas trans o chicos trans se incorporen a la ciencia sin tener que estar explicando todo el tiempo quiénes son o por qué son lo que son. Brigitte, hablemos de la biodiversidad de Colombia, que es un tema que a ti te apasiona. Cuando nosotros Colombia está en el imaginario chileno de varias formas distintas, ¿no? Tenemos una inmigración que es nueva, que es novedosa. No sé qué te han dicho de ella, pero... Están plagados de colombianos, ¿no? ¿Eso es lo que te han dicho? No, mentiras. Por lo menos todos los colegas colombianos y amigas que están aquí viven felices en Chile. Y hay un nexus creciente siempre entre nuestros países. Bueno, y aquel que migra también trae su historia, ¿no? Trae parte de su país. Del país que deja, lleva algo a aquel que lo recibe nuevamente. Y lo que nosotros hemos observado, por ejemplo, es que Colombia es diversa. Escuchamos distintos acentos, nos cuentan de distintos paisajes, nos hablan, nosotros no. Nosotros venimos de una zona que es distinta a Bogotá, quizás Bogotá es lo que más tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces te dicen, venimos de distintos paisajes y te describen
un país que es tremendamente rico en su diversidad. Me gustaría que hablaras de él. Pues Colombia es, al igual que Chile, también muy, muy diversa, pero tal vez con condiciones distintas. Nosotros tenemos una región Caribe tremendamente tropical, tremendamente festiva, diría yo. Tenemos una región andina que tiene también una zona norte muy vinculada con Venezuela, con los Andes, las montañas húmedas, y una zona sur muy parecida a Ecuador, con muchos parentescos, ¿cierto? Una zona de Pacífico, de selvas, con población afrodescendiente, una zona amazónica, con una población indígena nativa muy diversa y muy grande, y una zona de sabanas y llanos también que tiene su propia lógica. Entonces hay unos territorios naturales muy grandes, y aunque somos más pequeñitos, hay como una rugosidad más grande, hay una gran cantidad de comunidades locales y esa diversidad que se expresa también en lo biológico. ¿Y cuál de esas partes, porque tú miras las amenazas, me hablas de la zona andina, por ejemplo, con la cual Chile se siente muy conectado, ¿no? País andino Sí. todo lo largo de su territorio. ¿Cuáles tú ves como principales amenazas hoy, cuando pensaras en amenazas a la biodiversidad, a la riqueza? Bueno, lo hemos absolutamente verificado en los últimos años que la deforestación causada por la agricultura desordenada es probablemente lo que en Colombia afecta más la diversidad en todas las regiones. Hay regiones que ya no conservan casi nada de sus ecosistemas originales, y eso tiene unos efectos incluso muy contradictorios para la misma producción agrícola. La deforestación por la desafortunada producción de coca para uso de cocaína o para lavar capitales de la droga. La ilegalidad de la minería, contrario a lo que sucede en Chile, donde la minería es un sector tremendamente bien organizado y que produce riqueza para el país. En Colombia el 90% de la minería de oro es ilegal y está destruyendo gran parte de las selvas y de los ríos en Colombia a una velocidad impresionante, contaminándolas, además contaminando los ríos con mercurio, y es muy difícil atacar ese problema. Yo creo que es el reto más importante que tenemos por delante. Entonces, deforestación en las áreas terrestres y contaminación y destrucción de ecosistemas acuáticos por minería ilegal. Ya, o sea, es un tremendo desafío, porque yo pienso en nuestra minería, por ejemplo, que es una minería regulada. De todas maneras, siempre estamos lidiando con de qué manera equilibramos mejor los costos con los beneficios, qué hacemos con los relaves, qué hacemos con el contaminante proceso que implica la minería. Cuando es ilegal al porcentaje que tú me describes, el escenario es Sí, la minería sumamente siempre dramático. es conflictiva, y si es ilegal, pues es un desastre. Brigitte, hemos estado preguntando a nuestros entrevistados por una lección para el siglo XXI. Esto surge de que cuando le preguntan a un montón de chilenos qué van a leer este verano, que es el momento en el que algunos tienen espacio para leer, hablan de las lecciones para el siglo XXI. Si tú pensaras en una lección para el siglo XXI, en algo que hayamos aprendido durante el siglo XX y que podríamos no pasar al siguiente, o algún aprendizaje que, al contrario, deberíamos tener bien a mano, ¿en qué pensarías? Yo pensaría en la invención de la sostenibilidad como una idea que surgió en la segunda mitad del siglo XX para llamar la atención sobre la necesidad de construir equilibrios en el tiempo y en el espacio en los cuales los humanos convivamos con el resto de los seres vivos de una manera constructiva. Y yo creo que la idea de sostenibilidad sigue siendo muy importante y va a ser clave en el siglo XXI para todo el planeta. Quizás esto es una de las buenas cosas que podemos sacar de un siglo muy revuelto, muy dramático. Eso, el feminismo, indudablemente, yo debo decir que a mí personalmente me cambió la vida, y creo que a la mitad de la humanidad le está cambiando la vida, porque abre el espacio para que las mujeres del planeta participen activamente en el destino de todas las sociedades, y eso es una revolución que no había tenido lugar en varios miles de años, por decirlo menos. ¿Cómo te cambió la vida a ti el feminismo en lo personal? Tú dices, a mí me cambió la vida. Claro, porque el feminismo tiene como bandera fundamental la construcción de sí misma, la idea de que la mujer es una construcción autónoma y de que la mujer se hace a sí misma. Y esto debería ser un mandato para todas las personas. El machismo casi que está construido sobre la idea de que la identidad es un ejercicio de la autoridad, es un ejercicio de catálogo, por decir algo así, y es tremendamente represivo con todas las personas, de manera que yo creo que todos los hombres deberían de cierta manera convertirse en mujeres para liberarse y para poder ser quienes son, sin necesidad de, por supuesto,
adoptar una experiencia transgénero. Ya, no tienen que ponerse tacones, pero sí se pueden. Porque eso es un tema de la moda actual. En Y el esa siglo opción. XVI ser mujer no era nada parecido, ni entre los masái o entre los rusos ser mujer significa lo mismo, pero ser mujer sí significa apropiarse de sí misma, controlar el cuerpo y luchar por la participación justa y equitativa en la sociedad. Brigitte Baptiste, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, directora del Instituto Humboldt en Colombia, una de las grandes expertas en su país y en América Latina. Muchas gracias por la invitación, ojalá vengan a visitarnos en Colombia. Ok, hasta la próxima.